Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludar a cada una y uno de ustedes aquí en Voz Alta. Estoy muy contento nuevamente por estar con ustedes y también estar con este invitado que lo entrevistamos en esta nueva temporada de En Voz Alta y decidimos hacer una nueva entrevista para conocer más de su obra. Hablábamos recién con él ahí detrás de cámara que habíamos hablado mucho sobre el movimiento infrarrealista, cosa que también no podemos dejar de hacer, pero también hoy día vamos a conocer mucho más de su poesía, de lo que está trabajando, de algunos materiales que ha desarrollado y que he tenido el placer de leer. Quiero comenzar con un poema de él que es del libro Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte, de Rubén Medina, y dice: en el camino perdí mi último nombre, y desde entonces me llaman aquel Quetzalcóatl. Habito en la frontera, en la última utopía y reservación. Aquí la noche aparece como un campo minado y secreto que se va haciendo y deshaciendo por los agujeros del tiempo. Y Oscar Z. Acosta y Parménides García Saldaña son hermanos gemelos, separados por las fuerzas caprichosas de la geografía y del dinero. Y Oscar es un mexicano que escribe en inglés, y Parménides, un chicano en la urbe mexicana que escribe en español. Charles Bukowski parece la versión gringa de Efraín Huerta, pero en realidad su gemelo es Tom McGrath, y a Tom lo veo en sus 70 años, vestido de mezclilla y fumando como condenado a muerte. Afuera de algún bar de Minneapolis, Mar la Rosa es un poema interminable, la novela que todos deseamos escribir a los 19 años y la maravilla de presentirla. Estamos con Rubén Medina. Rubén Medina nació en México DF en el año 1955, es poeta, traductor académico y nómada. Es también uno de los fundadores del infrarrealismo. En el año 1977 editó la revista Correspondencia Infra junto a José Peguero. Reside en Estados Unidos desde el verano del año 78. Hoy es profesor desde el año 1991. Es profesor de literatura en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado en decenas de antologías en los Estados Unidos, Latinoamérica, España, y en el ámbito de la investigación literaria y cultural ha publicado Autoridad y Autorización, Escritura y Poética de Octavio Paz, entre otros libros que son realmente maravillosos, como Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte, Perros habitados por las voces del desierto. Y aquí está ya Rubén Medina con nosotros. Qué gusto es tenerte, Rubén, aquí en Voz Alta. ¿Cómo estás? Bien, un saludo desde Madison, Wisconsin, en un Co- día no frío. Ajá. Sí, bien. ¿Cómo está la temperatura por allá, el tiempo? ¿Se puede Ah, andar como sí, abrigado? mira, hace unos días estaba como en 30 grados Fahrenheit y ahorita está en 66. Estamos como a 20 grados centígrados. Entonces es rico, hoy está rico, ¿no? Está muy bien. Oye, Rubén, ¿por qué a este libro llamarle Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte? Este juego también con la canción de Violeta Sí. Parra. Mira, es una figura muy interesante dentro de el pensamiento indígena, por la figura que representa Quetzalcóatl, y también esta idea de que es un dios, ¿verdad? Mexica que desaparece, ¿no? Que se va. Y entonces hay muchos estudios sobre la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Muy como eruditos. Yo lo tomé básicamente en un plano más, ah, adaptarlo mucho a la historia actual. Y yo, para mí, es como las personas que salen de México y se van al norte, ¿verdad? Son como una especie de Quetzalcóatl, ¿no? O sea, que es la experiencia del nómada, es la experiencia del viajero, pero también es la experiencia de que en todo ese proceso uno desarrolla ciertas perspectivas, cierta visión.
¿no? Y entonces así es como la combinación de este viajero, ¿verdad? Que Ujú, sale de un origen, de un mundo ah, específicamente indígena y se va, ¿no? Desaparece. Y luego es la idea del regreso, ¿no? Pero también la otra palabra, aquel, casi como, como una figura anónima, ¿verdad? Y entonces las personas que nos vamos o que hemos salido de México, sobre todo en esta diáspora de los 70s y 80s, son anónimos, ¿no? Es aquellas personas que no pueden encontrar ninguna movilidad o que están tratando de ofrecer oportunidades a sus familias y se van, ¿no? ujú, Mi caso no era estrictamente económico, pero también yo me fui de México, ¿no? ujú, Digamos, era más existencial, era político, pero también era siguiendo a la que fue mi esposa, ¿no? ujú. Esa era la condición. Entonces, para mí eso, aquel Quetzalcóatl. No, en el poema no hablo mucho sobre la figura de Quetzalcóatl en sí mismo, ¿verdad? Sino un poco la figura del viajero, del nómada, ¿no? Y anclado, eso sí, en una matriz indígena, ¿no? ¿Aún tu poesía transita en este lenguaje del nómada que está en Estados Unidos o ya estás trabajando otros temas en tu poesía? Bueno, mira, creo que en la noción de nómada es una noción permanente, ¿verdad? Y lo que yo argumento en muchos de los poemas y mucho de lo que he aprendido yo sobre salir de un lugar y llegar a otro, es que nunca llegas a otro lugar, ¿verdad? Y entonces vives como en un puente, no terminas cruzándolo, porque no se puede cruzar. O sea, la persona que eres nunca deja de ser, pero a la misma vez ya no es la misma, ¿no? Entonces es un poco esta idea de la identidad. Entonces, esa es un poco la idea de nómada, ¿no? La idea de el viaje, siempre estar en el viaje, no lograr estar a volverse sedentario, ¿verdad? Es un poco metafóricamente lo del movimiento, pero también tiene que ver con muchas cuestiones y es lo que implica salir de un país, ¿verdad? Y siempre estar con la cuestión de qué pasa en ese otro país, de los recuerdos, de volver y ver que esa sociedad de la que uno salió casi ya no existe, ¿verdad? Ya es otra. Y entonces eso obliga a uno a estar siempre reformulándose muchas cuestiones, ¿verdad? Sobre el país de origen, sobre el país donde vive y sobre uno quién es, ¿no? Entonces, digamos que son figuras muy transitorias. Yo puedo pensar, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Mis hijos han crecido en Estados Unidos, son mexicoamericanos. Este es su lugar. México es un país que visita, ¿no? Entonces no tienen ese conflicto de que yo tengo, ¿no? Pero a la misma vez, este movimiento me enriquece en cuanto a mi manera de pensar, ¿no? En cuanto me da una distancia, pero también me da un acceso a otros espacios y a otras experiencias que si me hubiera quedado en México no las hubiera tenido. Decías, ¿quién soy? ¿Quién es Rubén Medina? No sé, yo creo que yo puedo pensar quién soy y no necesariamente eso es quién soy, ¿no? Digamos que la identidad es lo que yo pienso de mí, pero también en un diálogo con lo que otros ven de mí. Y entonces hay algo así entre lo que es una posición imaginaria, ¿verdad? Claro. Y algo que podemos pensar que si es real o no es real. Yo creo que a nivel biográfico, ¿verdad? Ujú. Soy un inmigrante, soy una especie de perdido, ¿verdad? En un sentido ah, quizá más tradicional, en el sentido de que el inmigrante se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y los hijos son los que realmente están ahí como haciéndose su historia, creando su propia comunidad. Y entonces esa generación que se mueve queda como los perdidos, ¿verdad? Y entonces quiere decir que no tienen un lugar. Entonces yo me pienso así como una persona que está siempre tratando de hacer un lugar,
¿verdad? Que siempre está moviéndose entre diferentes espacios, entre diferentes temporalidades, ¿no? Estar pensando en los 70 en la Ciudad de México, pero andar caminando en 2022 por aquí, por Madison, ¿verdad? O viajar a Los Ángeles o estar en España. Entonces hay todo un cruce de temporalidades y un cruce de espacios. Entonces yo creo que soy en ese sentido, ¿no? Ahora, en otros términos bastante más cotidianos, pues soy un Ajá, profesor que se levanta a diario, que ajá. tiene que ir a dar clases, ¿verdad? Que tiene que calificar exámenes, que tengo una serie de actividades, que tengo hijos acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay todos estos niveles de quién soy y también pienso que soy alguien que se interesa mucho en la literatura, en la poesía y que escribe poesía, ¿no? Oye, ¿cómo comienza el día tuyo, Rubén? Así, comienza a las 8, la gente que te encuentras primero que tienes que hacer el desayuno, que tiene, o te Ah, vas directamente a la universidad. ¿Cómo es sí. tu Bueno, vida a ver, diaria? Porque también sí, conversaba una vez con el poeta Juan Cameron, estábamos presentando un libro en Chile, en Valparaíso, y Juan me dice, disculpa, voy a parar un poquito la presentación porque se me quedó el pollo en el horno ah, y tuve que llamar a la casa ya, y me decía, así es la vida del poeta, me decía, también hacemos cosas sí, cotidianas, me decía Juan Cameron. sí. Entonces, No, te es pregunto, ¿cómo es cierto. tu día a día? Sí, es cierto. Mira, normalmente pongo el despertador y a las 7, 7:30, ¿verdad? Pero es interesante porque algunos días simplemente me levanto, ¿verdad? Me voy a bañar y luego al cafecito, ¿verdad? Pero otros días, principalmente lo que hago es que me despierto y digo, ¿dónde estoy? ¿No? ¿En Wow. dónde estoy, no? Si todavía estoy en un sueño, si estoy, ¿no? En Madison, o qué día es hoy, qué me toca hacer hoy, ¿no? Un poco como que estoy ahí poniéndome las cuerdas, ¿no? Un poco como, y entonces digo, pues tengo que ir a dar clase, qué bien, ¿qué enseño hoy? Pues tal cosa, perfecto, ¿verdad? Entonces me baño y me hago mi cafecito, ¿no? Y entonces, pues salgo a la universidad. A las 9 estoy, 9 estoy en la universidad, enseño a las 11, ¿no? Y más o menos para las 3 regresaré a casa, ¿no? Y entonces hay que ver qué se hace para la cena, para estar ahí con las hijas, y contestando correos, me la paso contestando correos, ¿no? Porque, digamos, soy director del programa de estudios chicanos y latinos, Ujú. ¿verdad? Estoy dando clases, tengo mis proyectos, entonces la administración siempre exige a uno de profesor estar casi como tener esa función de burócrata, ¿no? Ajá. Y entonces, digamos, yo también tengo que contestar correos. Luego ya, no sé, después de cenar, busco tener un tiempo para mí, ¿no? Ujú. Y entonces leer algo o preparar alguna clase o seguir con un proyecto, etcétera. Y así se va. Los fines de semana son un poco más flexibles porque puedo trabajar más en lo mío. Si es que no tengo una fecha de entregar un reporte, unas cartas, ¿no? Una evaluación, etcétera, ¿no? Una entrevista contigo, etcétera, ¿no? Rubén, ¿qué es para ti la patria? ¿Cómo suena? Porque, por ejemplo, el cantante Jorge González decía una vez que para él la patria no era más que la cama donde durmió plácidamente algún momento en su país, y decía, y el almacén de la esquina, el localcito del barrio donde se pueden comprar las cosas esenciales. Decía que ese Sí, era el único recuerdo de patria que él tiene. ¿Qué es para ti la patria, ya que te fuiste sí. el año 78 a los Estados Ah, Unidos? mira, me gustaría un poco que fuera como lo has descrito, así de mínimo, ¿verdad? Pero desafortunadamente creo, y quizá en algún aspectos afortunados, que es cómo te han educado, ¿me entiendes? Uno cuando crece en un país, te educan sentimentalmente, te educan emocionalmente, ¿verdad? Te educan socialmente, te educan en cuanto a lo que esperan de ti como un hombre, ¿no? Como un chico, ¿verdad? Entonces, todo eso no está. Y entonces uno no lo puede negar. Y uno a veces, muchas veces se la pasa batallando con esas ideas de lo que es ser masculino, ¿no? De lo que es etcétera, de que cuando hay un juego,
entre México y Argentina, pues tú estás ahí, ¿me entiendes? Como que te exige ciertas emociones, etcétera. Y luego, imagínate, yo crecí en los 60, 70, donde el cine mexicano era tan fuerte y toda esa época del cine ¿no? Lo que le llaman la época de oro del cine mexicano. Y entonces uno crece con películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son? Es una educación sentimental. ¿Me Ujú, ¿Cómo debes tú querer a tu mamá? ¿Cuál es el papel del barrio? ¿Cómo es tu relación con tu padre? La lealtad, también todos esos sentimientos están. Entonces, digamos, aunque yo me vaya de México, eso queda, ¿no? Y eso queda un poco de cómo uno está rehaciéndose, ¿no? ujú, Un poco que no ser explotado, porque en determinado momento esa idea de patria es una explotación, ¿verdad? Que es un discurso dominante de mexicanidad. Y eso es una manera básicamente de interpelarte y de exigir de ti ciertas respuestas, ciertas posiciones. Y ujú. entonces uno, ¿verdad? ¿Cómo está ahí reaccionando? Y uno lo ve exactamente cuando vas a otro país, cómo cada país tiene su propio ah, discurso de la patria, ¿no? De cómo te vas a España y ves cómo los españoles caminan, cómo se sienten, cómo hablan, cómo piensan, y dices, carajo, ¿no? Hay toda esta hispanidad que es tan horrible, ¿no? Tan Ajá. limitante, ¿no? Y entonces esperas tú encontrar ahí unos españoles pues, que no funcionen así, ¿no? Y lo mismo si te vas a Francia o si te vas a otro país, ¿no? Mira, ayer, bueno, estoy trabajando en un local y al lado donde trabajo hay un puesto de tacos aquí en México, en Guadalajara. Y veo que siempre llegan distintos tipos de vehículos y distintos tipos de personas, de sus vestimentas, y me llama mucho la atención que llegue el auto más caro que puedas encontrar acá en México, la camioneta más alta, más larga. Encuentras también el auto más humilde, a la persona que llega en bicicleta o al muchacho que anda ahí fumando marihuana en el entorno, también llega a comer un taco, a comer esta comida. Y pensaba en un punto de reunión de los habitantes del lugar que es una taquería. Lo mismo pasa en Chile y en otros países que hay lugares en donde se reúnen para comer, pero aquí es muy marcado y pensaba en la comida como este símbolo también de, de nacionalidad. Esto que te dice, mira, ¿cuál es nuestra comida típica? Los tacos. ¿Ah? Pero yo pensaba en eso, también la crueldad, por ejemplo, de los estados al querer establecer una forma de alimentarte. Qué fácil es para los estados alimentar a las personas a través de un símbolo que parece ser algo relevante para la cultura. A Sí, través de los elementos culturales, cómo te van dando la patria, cómo te van dando lo que es la nacionalidad, y además también con un acto cruel en decirte, esto es lo que tienes que comer. claro. Sí, es interesante, sobre todo que yo vivo en Estados Unidos, entonces, como, digamos, tres niveles. Uno, ¿cómo es que la comida, a través de las personas que escriben libros de comida mexicana, normalmente Ujú, blancos, gringos, ¿verdad? Hablan de que la comida que se hace en la Ciudad de México, en Oaxaca, es la comida real. Y luego la comida que viene a los Estados Unidos es una copia mala. ¿No? ujú, Entonces tienen esta noción de autenticidad que es muy problemática, ¿no? Un ajá, poco que pues, la comida en California, en Texas, ¿no? En Chicago es igual de auténtica, pero tienen esta noción que es al sur de la frontera. Entonces, ese es por un lado. Mira, la comida también es una situación ritual, ¿verdad? Es una actividad ritual, es una actividad comunitaria, ¿verdad? Y quiere sentir en el sentido de que tú estás en comunión con otros, ¿no? Tú ujú, vas, comes un taco tú solito y dices, carajo, estás en comunión con ese taco. Y lo has ido a buscar en esa esquina o en ese lugar. Pero si vas con amigos, estás compartiendo, ¿verdad? Ese placer común de ese taco y dice, no, es que mira, este lugar es mejor, este lugar es mejor, ¿verdad? Y luego tienes razón que todo eso es una cuestión de diferentes clases sociales que se juntan en cuanto a la cuestión de la comida.
Para mí hay varias cosas. Uno, anoche, por ejemplo, fui a un restaurante en Madison de un Ujú, joven que es ujú. del DF y hace una comida bien interesante. ¿Qué es lo que comí? Comí algo que se llama lamb en pasilla y es básicamente borrego en chile pasilla. Ok. Delicioso, ¿verdad? Y es pero ahí no ves a ese restaurante que va gente de la clase alta, de la clase media y de la clase baja, ¿verdad? Porque más o menos los que van son blancos de la clase media, que les gusta la comida mexicana, o nosotros mexicanos o latinos, también de una clase media, media baja, ¿no? Incluso van personas indocumentadas, ¿verdad? Pero como visten y todo, no hay una diferencia con la clase media. También tienen automóviles, ¿no? Último modelo, etcétera, aunque no son legales acá, ¿verdad? No hay eso como tú lo ves también en México. Pero otra cosa que tenemos en Estados Unidos, la ventaja es que hay muchísimos grupos étnicos, muchos grupos de otros lugares. Entonces, puedes expandir tu horizonte, ¿verdad? Puedes comer comida de Tailandia, comida china, comida coreana, comida japonesa, ¿verdad? Comida francesa, ¿verdad? Montones tipos de comida comida turca, ¿verdad? Comida de Irán, etcétera, ¿no? Y entonces eso también para mí, celebrar eso es celebrar que Estados Unidos es una sociedad multirracial, es una Ujú. sociedad multicultural y es una sociedad multilingüística, ¿verdad? Y entonces te diré, comer para mí una hamburguesa, meses, años que no pruebo una hamburguesa. Tomar una cerveza de Estados Unidos normalmente solamente si es artesanal. No se compara con la cerveza de otros países, ¿verdad? Estoy pensando en una cerveza checa, en una cerveza mexicana, ¿no? Ujú. Una cerveza china, no se compara la cerveza, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nos permite que tú puedes vivir el multiculturalismo, ¿verdad? Aunque tenga un aspecto casi turístico, pero tienes esa ventaja. ¿No? Y entonces es como un poco reconocer a ese otro, ¿verdad? Que también tiene piel morena, como yo, ¿verdad? Pero que habla otro lenguaje y que está ahí y quizá teniendo las mismas experiencias que yo como un inmigrante. Entonces, eso también es muy, muy interesante, ¿no? Lo que yo cuando voy a México y paso 2 o 3 semanas, lo que extraño mucho es la comida multiétnica, ¿verdad? Aunque te diré que si yo voy y como comida de Chiapas o comida de Oaxaca, ¿verdad? O comida de Sonora, pues es maravilloso, Ujú. ¿no? Y entonces es básicamente lo que uno ve es las diferencias dentro de un país. Pero acá es poco las diferencias que es más globales, ¿no? Rubén, cuando te fuiste a los Estados Unidos el año 78, ¿qué dejaste acá, en México? Mira, dejé a un grupo de amigos que eso era un poco difícil de dejarlos, ¿verdad? En el sentido que manteníamos una aventura en común, ¿verdad? Ciertas complicidades, ¿no? Y un poco, ah, pues nos empezábamos a desbandar, ¿no? Antes de que yo saliera, ¿verdad? Mario se había ido a Europa, Roberto se había ido, Bruno Montanés se había ido, ¿no? Y entonces en realidad pues sabíamos que hay que desbandarnos, ¿no? Que en algún momento nos encontraremos. Entonces eso fue un poco, si tú quieres, es seguir la orfandad, ¿no? Un poco que nosotros repudiamos a nuestros padres simbólicos, ¿verdad? Ujú. Los poetas reconocidos, los rechazamos, ¿no? Y entonces la pandilla o ese grupo era un poco que era la comunidad de uno, ¿no? También fue una distancia de mi familia, ¿no? Yo como un hijo mayor que tenía que cumplir un propósito de ayudarles, mantenerlos, pues lo pude hacer mejor desde Estados Unidos, pero también me creó esa distancia. ¿Qué es lo que dejé? Dejé muchísimas experiencias que luego tomaron lugar de diferente manera en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejé? Dejé esa discriminación que encuentras en México, ¿verdad? Según Ujú. te vean las personas, cómo estás vestido, ¿verdad? Si tienes la piel más oscura, si eres más indígena que otra persona, y esa Ujú. discriminación sucede diario
a todos momentos, ¿verdad? Yo te puedo decir, por ejemplo, cuando regreso a México y voy a una institución académica como el Colegio de México, Ujú. ¿verdad? Y entro, nunca me ven como profesor, ¿verdad? Me ven como una persona ahí que no pertenece a ese lugar. En el momento en que saben que soy profesor de la Universidad de Wisconsin, me tratan de una manera diferente. Bueno, eso dejé yo en México, ¿verdad? Y eso es algo que sucede diario, ¿verdad? Esa discriminación. Dejé también un privilegio de clase que es muy notorio en México. En Estados Unidos lo notas, pero hay una clase media gigantesca, ¿verdad? Y hay estratos dentro de la clase media. Pero en México tú notas más los niveles de clase, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde va la gente? Es como hay un espacio para los pobres, hay un espacio para los que no son muy pobres, hay un espacio para los que pues tienen movilidad, ¿verdad? Y entonces todo hay una segregación económica, ¿sí? Pues eso vivo en Estados Unidos y hay una segregación más que nada racial, ¿verdad? Te preguntaba porque en el poema que leí al principio sobre aquel Quetzalcóatl se fue para el norte, que fue editado el 2018 por Ediciones El Viaje aquí en Guadalajara con Marcos Gabriel, a quien saludamos, eh, y dice, en el camino perdí mi último nombre, el esquema fosforescente de un poema imposible y varias complicidades adolescentes y masculinas. Perdí los primeros sueños, la costumbre de vivir para el año siguiente, la confianza en los razonamientos y ese tipo de dialéctica que avanza linealmente. ¿Perdiste absolutamente todo esto, los sueños, estas complicidades adolescentes? Bueno, yo creo que, como te decía, la idea de perdido, ¿no? El título de mi libro último se llama Los Perdidos, ¿no? Ujú. Y es un poco el concepto que estoy manejando. Cuando tú pierdes algo, no te quedas sin nada, ¿no? Ok. ¿Verdad? Entonces, digamos que yo llego a Estados Unidos y he dejado o me he distanciado de la actividad infrarrealista, ¿verdad? Pero ¿qué encuentro en San Diego? Encuentro a poetas y activistas chicanos, Ok. a poetas negros, ¿verdad? A poetas asiáticos, que son poetas que normalmente no llegan a México, ¿verdad? Ajá. Los que llegan a México son los poetas blancos que han publicado en las grandes editoriales y es los que leemos. Yo los leía en México, ¿verdad? Ujú. Llego a Estados Unidos y me encuentro a lo que sería todas las comunidades marginales que están haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Entonces yo llego en un momento súper interesante a los Estados Unidos. Entonces yo digamos que sí perdí las complicidades, ¿verdad? Sí perdí el esquema de un poema, ¿verdad? Etcétera, pero voy a encontrar otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que para mí me influyó, Ujú. me hizo pensar muchísimo y yo creo que cambió un poco mi poesía, era la oralidad, Ok. ¿verdad? Digamos que en la tradición mexicana es muy importante la imagen plástica, ¿verdad? La metáfora, la precisión, ¿verdad? Pero no la oralidad, ¿verdad? Y entonces yo llego a Estados Unidos y empiezo a escuchar a los poetas negros. Y yo digo, wow, qué cosa tan maravillosa, qué importante es el ritmo, qué importante es la rima interna, el encabalgamiento, ¿verdad? Las, ah, todas las referencias culturales, ¿verdad? Todo un mundo que me está revelando que no me revela la poesía de los escritores blancos, ¿verdad? Entonces sí, yo puedo decir que estoy en un sentido de pérdida y eso es como empieza el poema, ¿no? Esa, esa pérdida, pero ¿no? El esquema fosforescente de un poema imposible, las complicidades adolescentes y masculinas. Las complicidades adolescentes son muy machistas, Ajá. ¿verdad? Eso ¿No? pensaba recién y pensaba, ves que leo este poema, pensaba en esas complicidades adolescentes, pensaba en esos momentos que uno
se encuentra con los compañeros y comienza a hablar temas que Claro. Roncagliolo, el narrador peruano, hablaba sobre una palabra que en México cachar era como tomar o ver algo. Y cuando llega a Perú, se encuentra que la palabra cachar significa tener sexo y que sus compañeros se volvían locos de deseo y a él no le pasaba absolutamente nada con esa palabra. No, Entonces, exacto, justamente, y hablaba de esas complicidades que él no tenía con esos muchachos de Perú, siendo él peruano, pero criado en México. Y claro. eso me pasaba que también lo conecto con estas complicidades adolescentes que tú Sí. hablas aquí en el libro. Son completamente machistas, ¿verdad? Entonces, digamos que la pérdida en ese sentido es positiva, es como llevarme a otro lugar. Estoy pensando en la secundaria, ¿no? Digamos, donde am, se forman grupitos de chicos y los Ujú, chicos tienen miedo de hablar con las chicas y son horribles con las chicas y son agresivos con las chicas. Y de repente hay uno que sí habla con las chicas y es popular con las chicas, ¿verdad? Y ujú, entonces ese grupito de personas se refiere a ese otro joven y le dicen mariposón y creen que es gay y creen, ¿me entiendes? Y es un ujú. poco porque el tipo ha roto con una masculinidad tradicional, ¿verdad? De miedo a las mujeres, de agresividad a las mujeres, de no tratarlas de tú a tú, ¿verdad? Y entonces, digamos, esta cuestión de, tener esa complicidad es una cuestión jodida, ¿verdad? Y entonces, digamos, la complicidad puede ser masculina, la complicidad puede ser de clase social, la complicidad puede ser de étnica. Tú eres blanco, yo soy blanco, debes apoyarme contra ese moreno, ¿me Ujú. entiendes? Y la complicidad patriótica, ¿no? Te voy a decir una cosa, cuando hay un boxeador hace 20, 30 años mexicano y chicano, era difícil para mí irle al mexicano, ¿me entiendes? Porque estoy Se viviendo entiende. acá otra realidad. Yo sé quién es ese chicano, qué representa, y luego cómo se está construyendo la idea del mexicano y del chicano en la televisión, ¿verdad? Pero no estoy así como mexicano, mexicano. Pues no, ¿verdad? Digamos que el hecho de cruzar la frontera te plantea toda esta idea de la mexicanidad, ¿no? De cómo puede ser un discurso totalmente manipulista, ¿no? De manipulación. Es lo que hablábamos al principio sobre cómo utilizan elementos culturales, elementos que además son emocionales como el alimento para poder manipular discursos. Sí, claro, claro. Oye, antes de entrar a tus poemas que queremos acá con la gente que nos está viendo y escuchando, quiero hacerte una pregunta sobre el tema también del machismo. ¿Qué pasaba con las mujeres, por ejemplo, en el movimiento infrarrealista, como Mara La Rosa, Claudia Kerry, que salen aquí nombradas en el libro con unos poemas realmente espectaculares, María Guadalupe Ochoa, y entre otras? Cuéntanos un poco, y además que en tu poema, por ejemplo, nombras a Mara La Rosa también. Sí, mira, Mara la Rosa quizá era la figura mucho más importante del grupo, Ujú. ¿no? Yo puedo decirte personalmente, para mí era súper importante. Uno, era quizá la poeta más original que yo había leído y con un gran poder de escritura, de la perspectiva, de lo que estaba haciendo como poeta. No era totalmente original, no la podías tú trazar en ninguna otra poeta en México, ¿verdad? Era así como, pues, era ah, una fuerza de la naturaleza y de la cultura. No estoy aquí un poco Ujú, reduciendo a la mujer a la naturaleza, ¿no? ujú. También. Sí, te Entonces, para entiendo. mí, número uno, era una de las mejores poetas que yo había leído. Número dos, era una mujer que siempre estaba en ese momento cuestionando todo lo que sería las identidades, ah, femenino, masculino, muy abierta a los discursos feministas de la época, ¿no? De primeros años de los setentas, aunque yo la conocí hasta el 75, eso. La otra es que en su vida diaria había como un performance, ¿me entiendes? Que ella hacía cosas
2 cosas que te puedo contar. Una de ellas es ella y su prima Geles Lebrija vagaban mucho por la calle, conocían a personas muy interesantes, ¿verdad? Les interesaban mucho los vagos, ¿verdad? Las personas sin casa, ¿no? Era un poco esta manera de extender y de aprender. Estaban muy interesadas en conocer artistas, pintores, ¿no? Pero una cosa que hacía que a mí me encantaba por las calles es que les agarraban el trasero a los hombres. Guau. O sea, iban caminando y se lo agarraban. Y los hombres volteaban, ¿por qué iban enojados? Y ellas riéndose decían, para que veas lo que se siente. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate en 74, 75, Ujú. ¿verdad? Sí, Dos sí, sí. mujeres haciendo esto en la calle. Algunas veces venían corriendo hacia nosotros, dicen, mira, ahí viene ese tipo tras de mí. ¿Me entiendes? Porque era un poco, o sea, una de las cosas que digo de performance es alterar el espacio público. Y el Ujú. espacio público es terriblemente masculino, ¿verdad? Y entonces una mujer caminando por la calle siempre sabe que es difícil caminar por esa calle y tiene que estar ahí preparada y tiene que tener una manera de demostrar que no me vas a intimidar, ¿verdad? Y entonces toda esa lucha por el espacio público era maravillosa en Mara y Geles, ¿no? Recuerdo un día que estaban esperando para entrar a un cine y había una cola en la universidad, ¿verdad? Y esto una amiga me lo estuvo básicamente explicando qué importante era para ella. Estas dos mujeres riéndose, pero de una manera así estridente, ¿no? Unas risas. Entonces, número uno, la mujer no puede reírse así, ¿verdad? No puede ocupar un espacio público de esa manera, ¿verdad? Y entonces es un poco la idea, es que como el cuerpo, ¿verdad? Determina mucho y es un lenguaje y una presencia súper importante para las mujeres. Entonces ahí estar afuera del cine en la cola y riéndose y hablando y todo eso, era como un acto de una libertad absoluta. ¿Cómo era la actitud de los otros compañeros del Bueno, mira, movimiento con ellas? no, era realmente celebrarlo, ¿verdad? Ok. Era, o sea, cuando de repente te encuentras con Mara y vas a pasar horas por la calle y todo eso, realmente era una maravilla, ¿verdad? Era andar y platicar y, ¿me entiendes? Toda una cuestión ah, que envolvía, ¿verdad? El intelecto, las emociones, el cuerpo, todo eso entraba. Entonces eran experiencias muy maravillosas. Entonces, te digo, para mí, Amara era el ejemplo, ah, digamos, la importancia. Entonces, digamos que en cierta manera ella crea también un diálogo con nosotros sobre el feminismo. Y había algunos textos que más o menos circulaban, ¿no? Oye, hablando de textos, Rubén, ¿nos podrías leer algún material tuyo, no sé, de este mismo libro que hemos estado leyendo, aquel que te sacó o algún material nuevo, que tenemos muchas ganas de escucharte también? Sí, mira, puedo leer un par de poemas. Ujú, Ah, este, este primer poema que se llama, este, ah, espérame, El mundo al instante, ¿verdad? ujú, Y El mundo al instante es el título de un noticiero ujú. que se pasaba entre películas, más o menos en los años 60, todavía en los 70, ¿verdad? Entonces, en esa época había 3 películas, y entre una película y otra había este noticiero que se llamaba El Mundo al Instante. Y la idea era que te mostraba noticias de todas las grandes capitales del mundo, ¿verdad? Nueva Ujú. York, París, Londres, ¿no? Berlín. Y entonces lo que era es el mundo moderno, el mundo del arte, el mundo de la moda, ¿verdad? Un poco como diciendo, miren, a esto ustedes deben
¿verdad? Deben, Deben imitar o deben seguir. Un poco eso, las noticias del... Y entonces el poema se llama El mundo al instante. Una mujer de apenas 23 años salía de un cine barato en la ciudad de los Palacios y caminaba bajo la lluvia nocturna del último viernes de agosto. Tenía prisa por atravesar la ciudad y llegar a su destino. Parecía que buscaba el mar. A esa misma hora en Manhattan, Miles Davis y Juliet Greco entraban por el lobby del Waldorf Astoria en la avenida Park, llamando la atención de todos los presentes, sorprendidos de ver a un negro que no era sirviente en el hotel, mirando hacia el otro lado del mundo. En otra ciudad igualmente tendida al mar Atlántico, un joven delgado y alto como un edificio caminaba por la avenida 9 de Julio y pensaba en escribir una novela que se leyera hacia atrás y adelante, igual como recorren la ciudad de los niños y los nómadas. En un café de Bucareli en la Ciudad de México, Fidel sostenía su primera conversación con el Che y tuvo la certeza momentánea de que la realidad se repetía dos veces, pero que a él no le tocaría la parte de la tragedia. En un apartamentito de San Francisco, el ciudadano K llevaba 76 horas escribiendo sin parar y apenas tomaba un par de minutos para abrir otra botella de mezcal y llenar el vasito de plástico. En una casa de seguridad en Johannesburgo, un grupo de sombras llegaba a la conclusión que no era factible la teoría de un partido único. En la Ciudad de México, la mujer que había salido del cine llegaba empapada por la lluvia de agosto a un sanatorio en la calle Gabriel Mancera. Esa mujer, 2 horas después, sería mi madre. qué relato impactante. Recuerdo haber leído este poema hace un par de años cuando nos conocimos y tuve la oportunidad de recibir tu libro. Eh, este poema, cuando nos lleva por distintos espacios del relato de las noticias, hoy día ¿qué te impacta de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está mostrando México? Ayer estábamos aquí en Guadalajara y habían 3 balaceras, Yeah, y yo lo asociaba al momento del cine western, de que las cosas se resolvían de la misma forma, pero hoy día con un ambiente totalmente distinto, que lo yeah, único que desea hacer como estas noticias que hablabas al yeah, principio, esta imagen muy, muy europea, pero dentro de un exacto. ambiente que se sigue manteniendo. Sí. Mira, sería difícil, tendría que pensar mucho sobre las noticias que me han impactado Ujú. y que en cierta manera me mueven o me exigen algo. Lo que sí te puedo decir es que en el poema lo que estoy haciendo es que estoy construyendo una geografía alternativa, ¿Ok? ¿verdad? Una geografía que no es la geografía solamente metropolitana, ¿verdad? No es lo que alguien dice, esta es la moda que está pasando ahorita en París y véanla, ¿verdad? Qué bonito, ustedes subdesarrollados, sino que yo estoy hablando de qué es lo que va a definir mi vida o qué son las cosas importantes en mi vida. Entonces, estoy narrando, ¿verdad? Mi nacimiento, mi mamá está en un cine, ¿verdad? Está sola y de repente le tiene que ir al hospital, ¿verdad? Y mientras camina al hospital, yo estoy pensando en esa geografía, esas noticias del cine, ¿no? Pero una alternativa. Entonces digo, ¿qué es lo que más me ha marcado? Pues me marca mucho la literatura, ¿no?
Y entonces está ahí Cortázar estoy hablando de este joven, ¿verdad? Estoy hablando de la Avenida 9 de Julio y es Ujú, Cortázar pensando en Rayuela, pero ujú, también está Jack Kerouac escribiendo en El Camino, ujú. ¿verdad? Y yo pienso que en ese momento que voy a nacer, eso está pasando, ¿verdad? Y luego estoy hablando también de Miles Davis, ¿no? De qué importante es la música de Miles Davis y qué importante es cómo él se vuelve un músico súper importante en un contexto de segregación, Ajá. ¿no? Estados Unidos es un país segregado completamente, ¿no? En esa época estamos hablando de los 50, pero también está la izquierda. Y la izquierda está vinculada en dos puntos importantes. Uno es la Revolución Cubana, Fidel Ujú. Castro y el Che, pero la otra es el Partido Comunista de Sudáfrica, que va a crear un cambio tremendo en el comunismo, ¿verdad? Pero que no es muy conocido lo que pasó. Entonces, por eso digo, en una casa, ¿verdad? En Johannesburg, un grupo de sombras, en la ilegalidad total, ¿no? Y están hablando ahí cómo cambian la teoría leninista, ¿verdad? Entonces, digamos, yo emerjo a mediados de los 70 y estas son las grandes preocupaciones de mi generación, ¿verdad? La Rubén, militancia, la transformación social, la contracultura, ¿no? La literatura, eso son lo que me marca. hablabas de la geografía alternativa y, por ejemplo, en varios poemas que conozco, por ejemplo, aquel Quetzalcóatl, tienes un trabajo sobre esta geografía, que, bueno, el humano, el ser humano es parte de una geografía, Sí, la geografía humana, pero también tienes poemas como Mapa del Día, Residencia en la Arena, que sabemos que estás jugando ahí con el bueno, poema de Neruda. ¿Nos puedes compartir algún otro poema también que nos pueda claro. mostrar más tu Bueno, trabajo? sí, mira, voy a leer ese que tú dices, Mapa del Día, por varias razones, ¿no? Una es de que tiene que ver con un tema que en los inmigrantes es una constante y es la nostalgia por el lugar de donde uno sale, esa nostalgia. Entonces, digamos que de repente estás en casa o estás trabajando y quisieras estar en México, quisieras estar, ¿no? Esa nostalgia. Y entonces aquí lo que estoy pensando es de qué manera la nostalgia puede ser una posición no tan positiva, ¿me entiendes? ¿No? Pero puede haber un sentido de resistencia. Entonces es un poco la idea de querer estar en otro lugar, ¿no? Querer volver. Y yo estoy pensando, bueno, esa no es mi experiencia, porque digamos, yo más o menos he tenido la suerte de poder volver a México muchas veces, cada año puedo ir una o dos veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, y cuando voy, estoy en México y después de unas semanas ya no aguanto México, ¿no? Entonces estoy pensando en la idea de los espacios múltiples y cómo entran los espacios múltiples en un inmigrante, en un nómada. Y entonces aquí esto es lo que yo traté de expresar, ¿verdad? ¿Cómo es que un inmigrante maneja esta noción de los espacios sin volver al pasado, sin la idea de una pura nostalgia, ¿verdad? Y entonces que se haga algo más pesado, dice. La otra que está en el poema es de que mis poemas muchas veces los escribo en Spanglish, ¿verdad? Que combino español e inglés, y para mí esto es un acto eminentemente político, ¿no? Un poco de romper o sea, no solo escribir en español y quedar como en el margen, sino también usar el inglés y exigir que los lectores, principalmente en Estados Unidos, sepan español, Ok. ¿no? Es un poco romper porque también tengo poemas solamente en inglés, ¿no? Pero ese es un poco romper la idea de un solo lenguaje, ¿no? Imagínate en México hablamos español y hay cuántos millones de gente que hablan idiomas indígenas, ¿verdad? Ujú. Y nosotros nos quedamos muy, muy como limitados. Bueno, mapa del día. I am in all the places I want to be.
I am in all the places I want to be. Camino por las calles de Madison mirando en el horizonte las montañas de Oaxaca and the clouds playing tricks on my gaze. Respiro el olor de las jacarandas y sudores del DF telling me of secret works and public pleasures. I find pieces of the moon on my nails, murmurándome de encuentros en La Habana, Jalapa y Calle Dolores. Escucho el gemido del mar, del Golfo y del Pacífico en un solo y enorme latido. I feel winter's air on Minnesota bringing me mañanitas frías en Tijuana. Me voy a dormir en el centro de Monte Albán bajo las estrellas de octubre and I wake up on a bus ride to Querétaro in the middle of January or at the lake, at the edge of Lake Mendota en una noche de mayo. I am in all the places I want to be. Mi cuerpo es un país sin fronteras. Estoy aquí y aquí y aquí, estratégicamente viviendo, tactically speaking. El salirse de un país, el cruzar la frontera, te hace más dueño de tu propio cuerpo y ver tu cuerpo como tu propio territorio, como tu propia geografía. Claro, en el momento en que tú cruzas la frontera, particularmente estoy pensando, ir a España o ir a Estados Unidos, tu cuerpo es un marcador de quién eres. Y inmediatamente la policía, inmediatamente las cámaras, inmediatamente te están leyendo, ¿verdad? Entonces digamos que tu cuerpo ahí es un lenguaje, ¿no? Entonces tú cómo manejas tu cuerpo, cómo lo cambias, cómo haces que tu cuerpo hable para que moleste a la gente. Porque uno puede también vestirse para pasar desapercibido, ¿verdad? Entonces digamos que eso es ¿no? Digamos que yo tengo el pelo largo hasta la cintura en el año 2000. En el año 2000 entro a Cuba y llamo la atención de la policía cubana, ¿verdad? Y entonces me llaman y me empiezan a hablar muy entre amigos, ¿verdad? Dice, oiga amigo, usted es un artista, ¿qué hace? ¿Verdad? Pero lo que están realmente es tratando de ver quién puta soy yo, ¿verdad? Claro. Estoy manejando yo en Chicago, ¿verdad? Y me ve un policía y me ve este morenito manejando, qué carro tiene, qué hace, ¿verdad? Y puede tener prejuicios o cualquier cosa, ¿verdad? Llego al aeropuerto de Madrid, ¿verdad? E inmediatamente me están checando si soy un terrorista. De hecho, el poema que tú mencionaste, este de Residencia en la Arena, esa es esa experiencia que tuve en España, ¿no? Entonces, ¿Y digamos, lo puedes compartir? lo puedo leer. Entonces, digamos, el cuerpo, ¿verdad? Es esa cuestión, ¿no? Digamos que el cuerpo es también lenguaje, ¿verdad? Es también cómo tú te comunicas, ¿verdad? Pero es también ese lugar de recepción, ese lugar donde te ayuda, ¿verdad? Y un poco romper esa jerarquía totalmente eurocéntrica, donde la mente es el centro y el cuerpo tiene que controlarlo ese centro, porque el cuerpo es inferior, el cuerpo es no educado y hay que darle disciplina al cuerpo, ¿no? Un poco mucho de la escritura de Foucault es cómo se disciplina el cuerpo, ¿verdad? Cómo Ujú. la sociedad está disciplinando el cuerpo. Entonces, para mí es como, digo, mi cuerpo es un país sin fronteras, ¿verdad? No reconoce fronteras, ¿no? Entonces, si lo reconoce, es como que yo asumo este comportamiento para no tener problemas. Pero de otra manera digo, no, que se jodan, ¿no? Oye, dejaste entonces en este sentido lo que decía Roberto en una entrevista, esa idea de ser escritor de un país, decía, por ejemplo, el problema de los chilenos, decía que los escritores chilenos que se quedaron en siendo escritores chilenos. ¿Te pasó eso a ti al salir de la frontera? ¿O es más escritor mexicano hoy día que escritor? No, mira, es una cosa, para mí es como chistosa, ¿no?
Ujú. Digamos que cuando llegué y leía, me presentaban, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, yo no soy un escritor chicano, yo soy un escritor mexicano migrante, soy un migrante. Y venían los escritores, par de escritores chicanos, y me decían, oye, tú eres chicano para nosotros. Dice, tú estás acá, aquí estás, tú estás experimentando lo que nosotros experimentamos. Y entonces me decían, no, tú eres chicano. Y yo un poco decía, bueno, no borres que también soy un inmigrante mexicano, ¿verdad? Entonces, digamos, me incluyen en sus antologías o no me incluyen, eso ya es problema de ellos, ¿verdad? Las antologías de poesía mexicana me incluyen o no me incluyen, eso ya es problema de ellos, ¿verdad? Si soy chicano, si soy latino, si soy mexicano, eso ya yo no estoy tratando de hacer cosas para que me incluyan como mexicano, para que me incluyan como latino, para que me incluyan como chicano. ¿Me entiendes? Un poco eso me parece oportunista, como que estoy yo haciendo una carrera con mi escritura y no eso. El infernalismo no buscaba eso, ¿no? La Pero, ética. La ética exacto, finalmente, la ética asociada al cuerpo, al el cuerpo como un país y ser realmente apropiarse de eso. Mientras estamos esperando a Rubén que nos va a leer un poema llamado Residencia en la Tierra, también contarles que tiene un libro que se llama Genealogías del presente y pasado de la literatura y cine mexicano, que es muy, muy interesante, que será publicado por Latinoamericana Editores y que nos cuenta también toda la influencia del cine en la literatura y la literatura en el cine, y también nos habla de algunos procesos políticos y cómo también se va estableciendo esta idea de lo mexicano, de la mexicanidad a través de la literatura y del cine mismo. Rubén. bien. Bueno, entonces este poema se llama Residencia en la arena, ¿no? Y es un poco alude a lo que estábamos hablando Ujú, sobre el cuerpo moviéndose a través de diferentes espacios geográficos, ¿no? Y yo viví en España un año y parte de eso es como viví en este barrio donde había vivido Neruda, donde había vivido diferentes poetas. Entonces, cuando caminaba, pues ahí había letreros. Aquí vivió Rafael Alberti, ¿no? Y decía, wow, ok. Aquí vivió Neruda, una de sus residencias, ¿no? Entonces se llama Residencia en la Arena. Pertenezco a todas las ciudades porque ya ninguna es la de mi infancia y adolescencia. Sigo tácticamente a la muchedumbre. No se puede vivir de otra manera. Hago sus gestos y sonrío a los espejos, mientras espero, como todos, la llegada del metro en lavapiés. Saben que soy un extranjero, un transfuga de un país con una riqueza desafortunada. La memoria, el pulso y la obstinada búsqueda de una ciudad de otros es el único país que me queda. Provengo de un lugar con refugiados durante todo un siglo. Aprendí que las miradas ajenas también son las mías. Según el nuevo lenguaje, soy un sospechoso, una bomba de tiempo que yo me encargo en desactivar todos los días para que ustedes vuelvan a creer en la convivencia entre culturas. Rubén, ¿y a veces no desactivas esta bomba de tiempo? Sí, mira, digamos que en el aeropuerto de Madrid fui bajado de un avión porque determinaron que era sospechoso y tal vez terrorista. Parte de eso es que esa vez yo llegué tempranito al aeropuerto con mucho tiempo y anduve buscando un lugar donde enchufar mi computadora, ¿verdad? Entonces termino ahí recorriendo el aeropuerto sentado en el piso con el cordón, ¿verdad? Al cruzar también, al pasar cuando pasas al aeropuerto tienes que ver la seguridad. Me quitaron un perfume porque era demasiado grande y ese era un perfume que un amigo me había dado para mi esposa, ¿verdad? Entonces, eso pasó.
Me subo al avión y de repente oigo, por favor, Rubén Medina, vaya a la cabina, ¿no? Ya con los motores acá. Dije, puta. Entonces bajo y me meten a un cuarto de interrogación. Y mi única preocupación era voy a perder el avión, voy a perder el avión. Y este era un avión, era de Madrid a Nueva York. Y entonces la interrogación, ¿no? ¿En qué manera soy sospechoso, soy terrorista, ¿verdad? Y tú sabes que son territorios de nadie, en donde tú no tienes derechos. El hecho de mirar a los ojos al policía les molesta, ¿verdad? Cualquier palabra que tú digas, te pueden golpear y no tienes derechos, ¿no? Entonces, lo que más les molesta es que los desafíes, ¿no? Que les diga, oye, mi avión, ¿por qué estoy aquí? Ustedes, ¿no? Puta, lo que más les molesta, que los interrogues, ¿no? Um, entonces fue así la cuestión. Y yo terminé súper, súper enojado. Finalmente me dice, ya se puede ir. Le digo, tengo que correr, voy a perder el avión. Puta, yo me voy corriendo y subí al avión. Subo al avión y la gente a mí como mirándome, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. O sea, ya el hecho de que te bajen del avión y te... Entonces digo, puta, este es España. ¿Me entiendes? Si tú eres una persona no española, esto es España para mí. ¿Me entiendes? ¿No? Un poco, tengo muchas cosas que decir, pero bueno, también tuve cosas positivas, ¿no? Ahí lo Rubén, dejo. Rubén, sobre tu último libro, Eh, el que está, o tu libro más reciente, generalmente decimos el último libro y esperamos que no sea el último libro, es el libro más reciente que nos nombraste al principio. ¿Qué nos puedes decir de aquel? Mira, un par de cosas, ¿no? Se llama Los Perdidos y conocí yo al editor Iván Vergara, por aquí apareció en mi universidad y fue muy bueno conocernos, sobre todo que él muy, muy joven se había ido a España y le encantaba la escritura de Mario Santiago Papasquiaro y publicó, ¿no? En España una edición de Mario. Entonces tenía mucho como interés en los infrarrealistas porque Ujú. en cierta manera él creció de adolescente leyéndonos, ¿no? Entonces me invitó a hacer este libro y él saca los libros de una manera bilingüe, ¿no? Inglés-español. Entonces yo estaba como diciendo, bueno, ¿cómo poder traducir poemas que son en Spanglish? No se pueden traducir, ¿no? Ujú. Le rompes toda la idea del poema. Entonces yo le dije, mira, podemos hacer una edición, pero los poemas en español pueden ir en inglés. Los poemas en inglés pueden irse también en español, o sea que aparece en inglés y luego en español. Al contrario, ¿no? Y luego le digo, pero los poemas en Spanglish aparecen como son y sin notas, ¿no? Entonces, un poco es exigiendo, Ujú. uh, como yo hago acá en mis lecturas, ¿no? Que voy y si el público es monolingüe, pues que se joda, ¿no? Yo no vivo en una sociedad monolingüe, ¿no? Y eso es un... Entonces, él ideó una cosa, hizo un trabajo súper, súper excelente. Entonces dijo, mira, dame tú los poemas y yo publico esa versión como está. Y luego en la otra, yo publico lo que está en español en inglés y lo que está en inglés en español y los Ujú. poemas en español en español. Entonces me gustó mucho y son en realidad dos libros, ¿verdad? Tú puedes Ujú. leer la edición original y luego la edición en inglés. ¿Ah? Maravilloso. Entonces, eso me gustó muchísimo. Y entonces yo lo que hice es que seleccioné parte de 3 libros míos, y escogí los poemas y encontré un título que pienso que ese título, en cierta manera, revela toda la problemática de mi escritura desde 78, ¿verdad? Desde 77. Y es la idea de ser un perdido. Entonces, si tú recuerdas Los Detectives Salvajes, la Ujú. primera sección, Bolaño la titula como Mexicanos perdidos en México, ¿no? Mm. Y entonces yo dije, bueno, yo nunca he sido un perdido, siempre he sabido dónde estoy, ¿verdad? Los perdidos son los otros. Pero dije, no, voy a pensar que esto es. Pero luego también en México, en Estados Unidos, la primera novela chicana
se llama Pocho, se publica en 1959. La primera novela que se publica en inglés y en una editorial grande, ¿verdad? Esto se llama Pocho. Y es una novela de lo que sería una novela de maduración, ¿verdad? Que ese jovencito que eh, va a llegar a ser un adulto. Entonces es muy fijada en algunos momentos de ser niño y luego de ser adolescente, el high school y luego cómo está él tratando de definirse quién es, ¿no? Como un México americano, pero es la idea del Pocho. Pero el primer capítulo es sobre el papá, y el papá es el migrante que en 1920 se va a la frontera después de ser un, uh, un revolucionario, ¿verdad? Un revolucionario con Villa, que había logrado un cargo. Entonces, este hombre en 1920 se va a la frontera a Ciudad Juárez desilusionado, ¿verdad? Está harto de la corrupción y de ver que las personas que están ganando la revolución eran aquellas personas contra las que habían luchado, ¿verdad? Y que se habían acomodado. Entonces dice, ¿cómo yo puedo ir a una academia militar a tomar clases con un hombre que yo lo derroté, que no sabe nada de táctica, ¿no? Que no sabe nada? Él no quería parte en la corrupción del nuevo gobierno 1920-21. Entonces se va a Estados Unidos y en Estados Unidos cruza la frontera, o sea, cruza la frontera y termina en el norte de California, en Sacramento. Y entonces ahí tiene su familia y la novela es sobre su hijo. Pero el primer capítulo es sobre él y luego al final del capítulo dice, bueno, y este hombre que llegó y ahora tiene hijos y trabaja, dice, y cada año piensa, el próximo año iré a México, el próximo año iré a México, el próximo año volveré a México. Y dice, pero profundamente sabía que era uno de los perdidos, ¿verdad? Y entonces yo digo, sí, claro, esa primera generación son los perdidos, ¿verdad? Porque van para que sus hijos crezcan como mexicoamericanos y tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Pero ¿qué pasa con esos inmigrantes, verdad? Y yo dije, no puedo yo aceptar esa visión de ser un perdido, ¿no? Y eso, toda mi escritura tiene que ver con eso, de cómo cambiar la idea del perdido, porque creo que ser perdido estar perdido es básicamente como cambiar el camino, cambiar cómo te han formado, ¿verdad? Tus modos de pensar, etcétera, etcétera. Buscar un nuevo destino y no necesariamente llegar a ese destino, sino es el camino, ¿verdad? Es el camino donde tú estás, ¿no? Y entonces eso te digo, como que es siempre todo transicional, ¿no? Ya no es dejarlo todo nuevamente, sino perderlo todo nuevamente. Exacto, exacto, ¿no? Bueno, fíjate que dejarlo todo es dejar para, en el sentido que Breton lo decía, es, Ajá. tu training, ¿verdad? Tu entrenamiento, tu posición como un escritor de clase media, ¿verdad? Dar clases en la universidad, un poco todo, ese mundo burgués, pequeño burgués, hay que dejarlo, ¿no? En ese Ujú, sentido lo decía Breton. Roberto un poco lo reformula, ¿no? ujú. Está hablando de esos escritores que solo quieren repetir la poesía que se hace, buscan una patrocinio de los grandes poetas, ¿verdad? Reconocidos, buscan las becas, etcétera, etcétera. Es un modo de operar que Bolaño está diciendo, déjenlo todo, dejen todo eso, ¿no? No como Bretón dice, dejen a la amada, dejen, ¿no? ¿No? Dejen a los hijos, ¿no? Un poco, no en ese sentido. Que se pierdan los hijos en el bosque, algo así. Sí, no, claro, ¿no? Llevarlos al bosque y ahí, ¿no? Rubén, ya estamos finalizando esta entrevista. De verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Siempre te voy a estar llamando porque de verdad para mí esto es insumo de conocimiento, de saber mucho más de ti. Teníamos esta parte que nos faltaba conocer más tu trabajo, porque siempre hablamos del infrarrealismo, algo que Silvia Verónica, quien te manda saludos, me dijo siempre sobre el infrarrealismo, ¿cuándo sabemos más de la vida de Rubén Medina?
Estaba ella con eso. ¿Nos puedes despedir esta entrevista con algún otro poema, por favor? Sí, sí, cómo no. Mira, te leo uno de los poemas que no son tan viejos. ah, Se llama Memorándum, y tiene que ver con la idea de cómo nos dictan la historia o la cultura en este tiempo. Ah, y normalmente en Estados Unidos, cuando refieren a los músicos trágicos, ¿verdad? Usualmente son hombres blancos, ¿no? Ujú. Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin. Y a mí eso me molesta mucho, ¿no? Que nos borren a nosotros y que borren nuestra experiencia. Y entonces escribí este que se llama Memo o Memorando, ¿no? Dios mío, esto está, un momento. Bueno, estamos en una entrevista con Rubén Medina, poeta, académico, que nos está ahí buscando un poema que nos va a leer para cerrar ya esta entrevista. Rubén, bueno, es mexicano, hoy día vive en Estados Unidos, es académico de la Universidad de Wisconsin en Madison y tiene un currículum extraordinario en cuanto a su biografía, pero es algo que no le gusta mucho tocar en temas de curriculares, porque de alguna forma también tiene que ver con la ética en que el infrarrealismo se ha llevado. Bueno, parece que ya estamos con Sí, el gracias. texto. Mira, es que Ujú, lo tenía en inglés y de repente dije, ok. ujú, Memorándum. ujú. A los 27 años, Jimi Hendrix y Jean-Michel Basquiat se cansaron de vivir solitarios en el futuro y acariciar los muslos del cielo. Roberto Bolaño terminaba de escribir El espíritu de la ciencia ficción y decidía jamás, pero jamás publicar esa novela. Bruce Lee inventaba un nuevo arte del kung fu basado en leer la mente del contrincante e interceptar el puño. A los 27 años, César Vallejo publicaba Los Heraldos Negros y se mudaba a Lutecia. Después de varios libros, Pound publicaba Riposte, donde finalmente definía su voz y sus personas poéticas. Guy Debord y su pandilla de conspiradores fundaban la Internacional Situacionista en una pequeña ciudad en los Alpes Marítimos. Patti Smith conocía a Lenny Cage y componían la canción Free Money. John Trudell se convertía en el dirigente nacional del movimiento indio americano. Gloria Jean Watkins cambiaba su nombre por Bell Hoops y publicaba su primer libro de poemas. Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin dejaban repentinamente de cabalgar en la tormenta y a generaciones de huérfanos. Y a mí, a los 59 años, me toca justamente escribir esto. Qué maravilla escucharte, Rubén. De verdad, muchas gracias por este tiempo. Unas palabras para cerrar. No, solamente agradecerte el diálogo. Realmente, como viste, me encanta hablar de esto, ¿no? De la poesía, leer poemas, y ha sido y el diálogo anterior, ¿verdad? Muy placentero. Así de que te doy a ti muchas gracias por tu interés en mi trabajo y por ah, esta plataforma, ¿no? Rubén, muchas gracias. Te mando un abrazo desde acá, desde Guadalajara, México. Saludamos a toda la gente en Chile también, en Perú, en Argentina, que también siguen en nuestras entrevistas, que quedan aquí ya alojadas en YouTube y en nuestro Facebook, por ahí están dando vueltas, en Twitter ahora también.
Así es que muchas gracias por este tiempo, te deseo un gran día, una gran semana y bueno, estamos para comunicarnos prontamente con otro entrevistado. Creo que vamos a tener a unos científicos, a Yanko González también desde Chile. Así es que vamos a estar conversando con más poetas, con amigos de la ciencia, para conocer más y saber más de su trabajo. Un abrazo, Rubén, un abrazo a Igual, cada uno y uno de Alonso. ustedes. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta luego.